Hola, soy Eliezer y les hablaré sobre el proceso de trabajo. Marx define el proceso de trabajo como la producción de valores de uso a través de la actividad racional del ser humano. En este proceso, el trabajador asimila los recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas. El proceso de trabajo consta de tres elementos principales, los cuales son actividad orientada a un fin, es decir, el trabajo, el objeto sobre el que se trabaja y los medios con los que se trabaja. Marx considera que el proceso de trabajo es una actividad eterna que es necesaria para la existencia humana, independientemente de las formas sociales de producción. El trabajo como actividad orientada a un fin. Para Marx, el trabajo es una actividad exclusivamente humana, que se distingue de la actividad animal por su carácter consciente y planificado. El trabajador concibe normalmente el resultado final de su actividad antes de realizarla. Esta anticipación mental del producto es lo que convierte al trabajo en una actividad orientada a un fin. El trabajo también es una actividad social, ya que los individuos cooperan entre sí para producir bienes necesarios para la sociedad. La división del trabajo y la cooperación son formas históricas específicas que adopta el proceso de trabajo en diferentes modos de producción. El objeto y los medios de trabajo. El objeto de trabajo es aquello sobre lo que se aplica la actividad del trabajador. Puede ser un recurso natural como por ejemplo tierra o minerales o un producto de trabajo humano como por ejemplo materia prima o herramientas. Los medios de trabajo son instrumentos que utiliza el trabajador para transformar el objeto de trabajo. Puede ser una herramienta manual, máquina o edificio. Los medios de trabajo son el elemento más duradero del proceso de trabajo y reflejan el nivel de desarrollo tecnológico de una sociedad. Marx señala que el proceso de trabajo se desarrolla históricamente a medida que los seres humanos crean nuevos medios de trabajo y perfeccionan los existentes. Este desarrollo de las fuerzas productivas es un factor clave en la transformación de las relaciones sociales de producción. El proceso de trabajo como actividad eterna. Para Marx, el proceso de trabajo es una actividad eterna necesaria para la existencia humana, independientemente de las formas sociales de producción. Incluso en una sociedad comunista, donde se haya abolido la propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre, seguirá siendo necesario un proceso de trabajo para producir los bienes materiales que satisfagan las necesidades humanas. Sin embargo, Marx señala que las formas concretas que adopta el proceso de trabajo están determinadas por las relaciones sociales de producción imperantes en cada modo de producción histórico. En el modo de producción capitalista, el proceso de trabajo está subordinado a la lógica de valorización del capital y a la generación de plusvalía. Mi nombre es Michela Ispurúa Martínez y hablaré sobre el proceso de valorización. El proceso de valorización, según Karl Marx, es fundamental para entender la dinámica del capitalismo. En su obra El Capital, Marx explica que el capital no es simplemente dinero o bienes, sino una relación social de producción que busca generar más valor. Este proceso de valorización implica que el capital inicial, o sea, el dinero, se invierte en la compra de medios de producción y trabajo de fuerza para producir mercancías que al ser vendidas deben generar un valor mayor que el valor invertido originalmente. Él distingue entre el valor de uso y el valor de cambio y señala que la valorización del capital se produce mediante la explotación de la fuerza de trabajo. Los trabajadores producen más valor del que reciben en forma de salarios, y esta diferencia, llamada plusvalor, es apropiada de los capitalistas. El plusvalor es el fundamento de la ganancia capitalista y la acumulación de capital. El proceso de valorización también está marcado por la contradicción inherente al capitalismo, la necesidad de maximizar el plusvalor y la tendencia a reducir los costos, lo que puede llevar a una disminución de la demanda efectiva y crisis de sobreproducción. En resumen, el proceso de valorización, según Marx,
Es el mecanismo por el cual el capital se incrementa a través de la explotación laboral y es central para la comprensión de las dinámicas y las crisis del sistema capitalista. Hola, soy Nadia González y les hablaré sobre la fuerza de trabajo según Marx. Se denomina fuerza de trabajo a la capacidad mental y física de cualquier ser humano para llevar a cabo una tarea determinada. Es un concepto acuñado por Karl Marx en su doctrina desarrollada en su obra El Capital, publicada por primera vez en 1867. Marx planteaba en su teoría el valor del trabajo, que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo o esfuerzo necesaria para producirlo y no por la utilidad que este bien pueda ofrecer a su consumidor o propietario. De esta forma, las mercancías especiales cuya elaboración es particularmente difícil tendrán mucho más valor que las demás. De allí, el valor de la fuerza de trabajo en una sociedad determinada será la sumatoria del valor de los bienes que componen la canasta básica de consumo de la clase obrera o trabajadora. La fuerza de trabajo formaría parte así, junto con la materia prima y las herramientas de los procesos productivos de la sociedad, es decir, de aquellos en los que ésta se provee a sí misma de los bienes y servicios que necesita. A cambio de dicha capacidad productiva, la clase obrera es recompensada con un salario, lo cual constituye el núcleo de la explotación del hombre por el hombre. Dado que la fuerza de trabajo es la capacidad humana de realizar un trabajo, los instrumentos de dicha fuerza serán las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, los conocimientos especializados y los medios de producción. No obstante, para que la fuerza de trabajo exista, debe ser libre de medios de producción y su remuneración debe ser la única vía de sustento. Esto significa que la fuerza de trabajo de una nación en un momento determinado será la cantidad de trabajadores dispuestos a trabajar y necesitados de empleo para satisfacer las demandas de sus familias. Muchas gracias. Hola, soy Dashnia González. En esta ocasión les hablaré sobre el trabajo concreto y el trabajo abstracto según Marx. En el concepto de trabajo bifacético de Karl Marx, el Capital destaca la dualidad del trabajo en las mercancías, dividiéndose en trabajo concreto, que es crear valores de uso específico y útiles. Ha existido en todos los modos de producción y es la forma particular y orientada a un fin de trabajo humano. Tenemos también el trabajo abstracto, que crea valores de cambio universales y cuantificables. Es exclusivo del capitalismo y se convierte en una medida cuantitativa de trabajo humano abstracto. Cuando las mercancías se intercambian en el mercado, medido en horas socialmente necesarias. En este sentido, la dualidad del trabajo es fundamental para entender la economía capitalista. El trabajo concreto y el trabajo abstracto son dos aspectos del mismo trabajo humano, donde el trabajo concreto crea valores de uso y el trabajo abstracto crea valores de cambio. Estos últimos solo tienen sentido en relación con el primero y es exclusivo del capitalismo, reflejando el promedio social del esfuerzo necesario para producir valores en condiciones técnicas determinadas. El fetichismo de la mercancía surge de estas dos dualidades, transformando relaciones sociales en relaciones cuantitativas entre objetivos y evidenciando la dominación del valor del cambio sobre el valor de uso en la producción mercantil capitalista. Hola, mi nombre es Merian Hugues y les hablaré sobre la plusvalía. La teoría de la plusvalía de Marx se basa en la idea de que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo requerido por la sociedad para crearla. Marx dice que los trabajadores venden su fuerza de trabajo a los capitalistas por un salario que solo cubre las necesidades básicas, pero el trabajo de los trabajadores genera un valor mayor que el salario recibido, lo que lleva a la producción de valor extra para la clase capitalista. La plusvalía es la base de toda riqueza capitalista y se explota extrayendo trabajo excedente de trabajadores. El mecanismo de explotación
del sistema capitalista es responsable de mantener la disparidad económica y social entre la clase trabajadora y la clase capitalista. El capitalismo, para Marx, está impulsado por la acumulación de la plusvalía, lo que permite a los capitalistas reinvertir en la producción de la mercancía y expandir sus negocios. Dice que la sobreexplotación de los trabajadores y la concentración de las riquezas en manos de unos pocos conduce a crisis económicas y conflictos sociales. El concepto de la plusvalía para Marx es una crítica al sistema capitalista que expone la explotación inherente a las relaciones laborales entre trabajadores y capitalistas. Y esa postura de lucha de clase es crucial para el progreso de la sociedad hacia una sociedad más justa e igualitaria. Para finalizar, considero que la teoría de la plusvalía de Marx se centra en la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas en el sistema capitalista. Marx argumenta que los trabajadores generan más valor con su trabajo del que reciben en forma de salario, lo que resulta en la acumulación de la plusvalía para la clase capitalista. Gracias. El trabajo necesario pertenece a la parte de la jornada laboral en la cual el trabajador produce el valor equivalente a los bienes del salario. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el tiempo de trabajo útil o concreto que la sociedad requiere en medio para producir un valor de uso particular, y su magnitud varía en proporción inversa de la fuerza productiva del trabajo, producto de ese valor de uso. En el régimen esclavista, en el feudal y en el capitalista, gracias al crecimiento de la productividad del trabajo, el trabajo necesario requiere solo una parte de la jornada laboral. En las condiciones del capitalismo moderno, la duración del trabajo necesario es sensiblemente menor que la magnitud del plus trabajo. La división del trabajo en necesario y adicional bajo el capitalismo se enmascara con la forma del salario, que aparece en la superficie de los fenómenos como remuneración de todo el trabajo del obrero asalariado. En realidad el salario corresponde tan solo al valor del producto nuevo, creado por el obrero en el transcurso del trabajo necesario, y la magnitud del salario oscila en torno al valor de la fuerza de trabajo. Significa que una parte se invierte en trabajo necesario para crear el producto que satisface las necesidades personales del trabajador, y es el transcurso de la otra parte se crea el producto para satisfacer las necesidades de toda la sociedad. El trabajo excedente, que es el tiempo adicional en el que el trabajador produce valor que es apropiado por el capitalista en forma de plusvalía. La jornada laboral se compone de estas dos partes y la proporción entre ellas es crucial para determinar la cantidad de plusvalía generada. Aunque la duración total de la jornada laboral puede ser constante, la división entre trabajo necesario y excedente puede fluctuar, siendo la plusvalía el excedente de valor creado durante el tiempo de trabajo,